San Mateo capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 18 hasta el 24. Hasta el 25 podemos leer. Dice así la palabra del Señor: y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María, su madre, desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños, diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta, que dijo: he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito, y llamó su nombre Jesús. Gracias al Señor por esta palabra tan preciosa. La dejo el lugar a nuestro hermano, Pastor David, que el Señor le bendiga, también con la exposición de la palabra. Bueno, damos gracias al Señor que en esta tarde-noche podemos estar en su casa, y también doy gracias al Señor porque puedo venir a compartir con ustedes la palabra, y mañana también, daré los saludos. Vamos en esta tarde a ser concretos. ¿Por qué motivo estamos en este lugar? Como siempre decimos, en realidad no sabemos bien cuando el Señor fue su nacimiento. Nosotros siempre aprovechamos esta fecha que festeja el mundo para también hablar del Señor Jesucristo, como lo hacemos todos los domingos que nos reunimos, que es el primer día de la semana donde el Señor Jesucristo resucitó. Y siempre hablamos del Señor. Pero en este caso y en esta oportunidad, así como nosotros compartimos con nuestra familia y nos reunimos, tenemos nuestra parte también, secular, familiar, y nos reunimos para estar con nuestra familia. También nos reunimos en este lugar recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de esto, tenemos que hablar de la obra de Dios, tenemos que hablar de lo que Dios hizo a favor de cada uno de nosotros. Y si en esta tarde hay algún alma que no tiene al Señor Jesucristo en su corazón, no ha llegado a esta experiencia de salvación, lo invito que al escuchar este mensaje reflexione sobre esto. ¿Cuál es mi condición delante de Dios? Y poder allegarme a Dios a través, como bien decía nuestro hermano, del nacimiento, pero también de lo que el Señor vino a hacer en la tierra a favor nuestro, que se consumó con el hecho de la cruz. Y si hablamos de la Navidad o de la Natividad, hablamos de un nacimiento, del principio de nuestro Señor en la tierra, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo, como bien dice ahí, Emmanuel, Dios con nosotros, era Dios y que no tiene principio, pero que en sus días de la carne comenzó en este vientre de María. Y decíamos que, hablando de la Navidad,
Y hablando del nacimiento del Señor, es un milagro de Dios. Nosotros en la palabra vemos muchos milagros, pero hay un milagro que tenemos que considerar atentamente y que nos habla a nosotros, nos habla directamente de nuestra experiencia delante de Dios, es el nacimiento del Señor. ¿Y por qué fue un nacimiento milagroso? Porque ustedes, algunos no tienen la Biblia, pero ahí mismo dice todas las generaciones hasta el Señor Jesucristo. Y dice, por ejemplo, el versículo 16, que Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. Y ahí ya vemos que cambia, que el nacimiento del Señor Jesucristo fue por virtud del Espíritu Santo, que obró un milagro en el vientre de María. María, una mujer virgen, que no conocía todavía a José, pero como Dios también es un Dios de orden, así también en esto hubo orden. Y María, que estaba desposada con José, tiene este nacimiento virginal. Bien nos dice el versículo 18. Y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y ahí ya vemos la obra de Dios, vemos el milagro de Dios. Por un lado, el Señor, que era Dios, el Hijo, el verdadero Hijo de Dios, y vemos el Espíritu Santo obrando en el vientre de María, ese vientre santo que todavía no se había juntado con José. La palabra es muy clara aquí, nos habla antes que se juntasen. ¿Por qué hablamos de un Dios santo, de un Dios de orden y un Dios de amor? Porque ese vientre tenía que ser virgen y María tenía que ser el instrumento para que el Señor sea hombre. Y tenía que ser un hombre el que tenía que salvar al hombre. Como bien orar nuestras cuentas delante de Dios, lo que nosotros tenemos que tener es un corazón sincero y pensar que el Señor Jesucristo nació, como bien decía nuestro hermano, para morir en la cruz del Calvario. Y que estos dos hechos están totalmente relacionados. El Señor nació para morir. Pareciera una contradicción, pero no es una contradicción. Dentro de ese Dios de orden y ese Dios santo, dejó las cosas bien establecidas para que, así como María tenía que ser un instrumento en las manos de Dios, también el Señor Jesucristo se tenía que hacer hombre y a los 33 años tenía que morir por cada uno de nosotros. Y tenemos que entender que nosotros somos pecadores, que todos los que estamos acá somos pecadores y vamos a seguir pecando. Pero hay una distinción que tenemos que hacer. Quizás todos somos pecadores, pero tenemos que entender que una cosa es ser pecador, pero tener la experiencia de salvación. Y eso, por más que seamos pecadores, teniendo la experiencia de salvación, tenemos la vida eterna. Pero otra cosa es ser un pecador y no haber tenido la experiencia de salvación en el corazón, que es lo que me da la vida eterna. Porque un texto que está en Romanos 6, 23 y que también está en el programa y en lo que van a participar los niños, nos dice en Romanos 6, 23, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero la paga del pecado es muerte. Si yo no arreglo y no me reconcilio con Dios, la paga del pecado es muerte. Eso me lleva a la condenación. Esa primera parte estamos
hemos nacido con pecado. Aquel que nació sin pecado es el Señor Jesucristo. Por eso podía morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pero todos hemos nacido con pecado. La paga del pecado es muerte. Pero si ese texto, dicho con toda reverencia, quedaría ahí, sería una imperfección. Pero como dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y la sencilla experiencia de salvación que yo tengo que tener es entender esa dádiva. ¿La dádiva qué es? Un regalo de Dios. La dádiva es algo que da Dios. Y cuando hablamos primeramente de María, que fue un instrumento en las manos de Dios, estamos hablando de quién fue a ese vientre y de quién nació de ese vientre y de la santidad de ese vientre y de la santidad de que estaba en ese vientre, que era nuestro Señor Jesucristo, que se humilló y que se humanó y que pagó, así como nosotros no podemos pagar, porque dice, la paga del pecado es muerte. Yo quiero pagar mis pecados. No podemos, hermanos y amigos, no podemos. El único que pudo, entendiendo lo que voy a decir, la paga del pecado es muerte, Cristo la pagó. Cristo pagó el pecado por nosotros y Cristo también murió. Pero hay una cosa que no lo dice el texto y que lo podríamos relacionar con otros textos. La paga del pecado es muerte. Cristo se puso en mi lugar. Él, como bien dijo nuestro hermano, sació la justicia divina. La paga del pecado es muerte. Cristo murió por mis pecados. ¿Pero Cristo qué? Que no tenía pecado, como ese vientre que era santo y no tenía pecado, como lo santo que nacerá, como nos dice Lucas, ¿no? Y vendrá, y el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. El vientre santo, lo que nacía era santo, lo que creció fue santo, para morir en la cruz del Calvario, y para que la paga del pecado es muerte, Cristo se puso en mi lugar. Y yo que estaba muerto en mis delitos y pecados, Cristo lo pagó sobre la cruz. Y es la dádiva de Dios, es la dádiva divina, es darse. Y se dio nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. Y si unimos ese texto con el texto de Juan 3:16, que está también en el programa, que dice, ¿y por qué se une con el de Romanos 6:23? Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ahí está la dádiva de Dios, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Toda la santa palabra nos habla de vida eterna, nos habla del Señor, nos habla de una obra de salvación, pero también nos habla de la condición del hombre, que es pecador. Porque tanto el texto de Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Si yo en esta tarde no tengo a Cristo, tengo que entender primeramente que soy un pecador. Esa es la parte negativa. La santa palabra de Dios siempre nos habla de nuestra condición delante de Dios, que es de pecado. La paga del pecado es muerte. Y así como hemos recordado el texto de San Juan 3:16, que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Y dónde está la parte negativa? Dice, no se pierda, porque el hombre sin Cristo está perdido. No se pierda significa el pecado, significa que Satanás lo venció al hombre, significa que estoy condenado. Pero nos dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa vida eterna, el único que la puede dar es Cristo. Hay otro texto que nos dice en San Juan 17:3, esta empero es la vida eterna, que te conozcan al solo Dios verdadero. Cuando hablamos del vientre de María, cuando hablamos de lo santo que nacerá, cuando hablamos de la vida, de lo que hizo Cristo Jesús, que nos dio la vida eterna,
Esta espera la vida eterna, que te conozcan al solo Dios verdadero. Cuando hablamos del Dios verdadero, hablamos de toda la obra de Navidad, del nacimiento del Señor virginal, de su humildad. Pero dice la segunda parte, esta es empero la vida eterna, que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo, al cual hacen enviado. Y fue al vientre de María, por amor de cada uno de nosotros. Pero hay una sencilla experiencia que tenemos que considerar en esta tarde, que es la del Señor Jesucristo. Es cómo estoy yo en mi relación con Dios. Porque acá hay otro texto que nos dice, y que es el texto central. Ahora, Cristo nació para ir a la cruz del Calvario, nació para ponerme en mi lugar, el verdadero hombre, santo, sin pecado, tentado en todo, pero sin pecado. Tomó un cuerpo para que ese cuerpo sea puesto en mi lugar y sufra por mis pecados. Eso me tiene que tocar el corazón, queridos hermanos, los que recordamos la Navidad. Y querido amigo, si en esta tarde no tienes a Cristo, para que esta Navidad sea una Navidad diferente. Por supuesto que el 24 y el 25 nos vamos a reunir y vamos a festejar y vamos a estar con nuestra familia. Todos nosotros lo hacemos. Pero hay algo que tenemos que reflexionar. Cuando estemos con nuestra familia, podamos pensar, esta es una Navidad diferente. Ahora entendí lo que el Señor hizo por mí, que se ofreció, y que cuando murió en la cruz del Calvario, murió por mis pecados y se entregó a mi favor. Y así como murió, también resucitó. Porque los versículos, ustedes no los busquen, de Apocalipsis 3:20, el Señor lo dice resucitado. Y con esto terminamos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que oyere mi voz, ¿y qué dice? Y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es la invitación de Cristo. Aquí ya resucitado, Él está en los cielos. Esta palabra es eterna, constantemente obra en los corazones para que Cristo, ¿qué está haciendo? La otra vez estaba hablando con Carlos Di Santo y siempre me hizo reflexionar, porque siempre pensamos que el Señor toca la puerta del corazón, como que la está tocando. Pero el texto, y tiene razón, que se lo había hecho otro hermano, aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿y qué hace? No toca, solamente ¿qué hace? Si alguno oyere su voz. Qué precioso que es la obra de Cristo. Hasta en eso tiene cuidado. Hasta en eso no es autoritario, no obliga. Es como lo que dice Mateo 11:28 o 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Es siempre la invitación de Cristo, humilde, de amor y sincera, como la hace acá. Aquí estoy a la puerta. ¿A la puerta de un templo? Sí, puede estar. ¿A la puerta de la palabra? Sí. Pero en esta tarde está a la puerta de tu corazón, querido amigo. Está llamando su voz dulce para que entienda este mensaje y para que yo me convierta, porque todos necesitamos de Cristo. ¿Entendemos esto? Por eso dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta. Otra cosa, primeramente vemos la invitación dulce de Cristo, que no obliga, que no es autoritaria. Y es tan dulce y no obliga que dice, si alguno abriere la puerta. Esa puerta no se abre de afuera. Esa puerta, ¿de dónde se abre? De adentro del corazón. Yo soy un ser libre. Dios lo creó al hombre libre. Y eso, por más que haya pecado, sigue siendo libre.
Entonces la puerta se abre de adentro. ¿Quieres abrirle la puerta? Es sencilla la experiencia. Es reconocer este mensaje. Es creer primeramente que soy un pecador. Reconocer, tener un reconocimiento interno que soy un pecador. Que si no recibo a Cristo estoy condenado. Pero si entendí este mensaje, en esta noche puedo aceptar a Cristo. Si entendió este mensaje, entendió esta palabra y Cristo siente la presencia, como vamos ahora también, quizás esta palabra es un preámbulo para cuando escuchemos a los niños y a los instructores y nos toque la puerta del corazón. Con su voz me está llamando. Quiero aceptar a Cristo, lo puedo hacer ahora. Es una sencilla experiencia de salvación. ¿Y cómo lo podemos hacer? Es levantando nuestra mano. Sí acepto a Cristo, sí entiendo este mensaje. Y no le vamos a pedir ni testimonio, no le vamos a pedir dinero, no tiene la obligación, por supuesto que queremos que se congregue, porque después hay una vida de santidad. Pero sencillamente, hoy puede ser el día de salud. ¿Hay alguien que quiere recibir a Cristo? Levanta su mano. Es levantar la mano, nada más. Y no tenga vergüenza. ¿Hay alguien? Que Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que quiere aceptar a Cristo? Acéptelo. Es una sencilla experiencia de salvación. Puede ir a su hogar también. Y así como levanta la mano, también arrodillarse y pedirle perdón personalmente a Dios. ¿Hay alguien más? Puede hacerlo. Hay un alma que ya rompió el silencio, como diríamos. ¿Alguien más que no tiene a Cristo lo quiere hacer? Levante su mano. No se resista a la voz de Dios. Lo puede hacer. Es importante. Quizás fue invitado esta tarde. Quizás no va a escuchar esta palabra nunca más, porque no sabemos los caminos. Podemos salir de este lugar y puede pasar lo más trágico, que es la muerte. Y no hay un purgatorio. El único purgatorio es, como dice Hebreos, la sangre preciosa de Cristo que nos limpia de todo pecado. Pero eso tiene que ser hecho desde que nacemos hasta que morimos. Ahí somos libres. Después ya no somos más libres, en el sentido si somos condenados. Si somos hijos de Dios, tenemos esa libertad en Cristo Jesús y nos vamos al cielo. ¿Hay alguien más que quiere recibir a Cristo? No vamos a insistir. Que el Señor bendiga su palabra, que bendiga a cada uno. Pero cada uno, si no tiene la seguridad en esta noche de tener al Señor, vaya a su casa. Si le costó hacerlo públicamente, arrodíllese. Quiero confesar mis pecados. Tu sangre preciosa, la sangre de Cristo, me limpia de todo pecado. Que el Señor nos bendiga.